No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensaje de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Antes, impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Sí, ese es nuestro nombre. De esa manera nos pueden ubicar en las redes sociales. Somos un ministerio encargado y levantado por el cielo para darle a la trompeta el sonido certero. Somos un ministerio preparado para predicar y enseñar la verdad claramente y sin rodeos. Eso es lo que hacemos acá, semana tras semana. Y nuestros corazones brincan de gozo. Nuestros corazones saltan de júbilo, porque eso es un privilegio demasiado rico y demasiado grande. Le exaltamos, le adoramos y le agradecemos al Dios del cielo por darnos esta dicha. ¿Saben por qué? Porque en el cielo hay millones y millones de ángeles que anhelan tener esa dicha, pero no lo pueden. No pueden disfrutar. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dio a nosotros este privilegio y esta dicha. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, los vasos de barro somos nosotros. El tesoro es el mensaje glorioso y extraordinario que sale de la palabra autorizada de nuestro Dios. Ese es el tesoro. Y hoy le traemos a ustedes una porción más de ese inmenso y enorme tesoro que es la revelación escrita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le alabamos, le exaltamos, le ponderamos y le glorificamos a el Señor del cielo. Alabado sea su nombre eternamente y para siempre. Oh, mis amados, estamos felices porque tenemos la dicha de proclamar las gloriosas verdades del reino. Ya hemos pasado los 200. Hoy vamos a presentar el tema número 201 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritualmente hablando, donde puedes encontrar alimento que vale la pena, alimento nutritivo que se sacó de la panadería del cielo. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Estamos contentos, mis amados, porque hoy podemos dar un trompetazo más y lo vamos a hacer, pero antes vamos a caer de hinojos, porque no podemos comenzar ni abrir las Sagradas Escrituras sin antes pedir la dirección, la guía y la tutela del Dios Espíritu Santo. Vamos a pedirle a nuestro Padre amoroso, a nuestro Padre Celestial, que sople y nos infunda su espíritu. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos entonces a orar para agradecerle al Dios del cielo y al mismo tiempo decirle que necesitamos de su espíritu. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque en Jesús tenemos la posibilidad de ser inmortales algún día, de tal manera que podamos comer del árbol de la vida y vivir por toda la eternidad. Gracias, Señor, por las oportunidades que todavía tenemos para arreglar aquellas cosas que están mal en nuestras vidas. Oh Señor, queremos que Cristo trabaje en nosotros como lo hace el alfarero con el barro, de tal manera que podamos ser moldeados conforme a la imagen que tú tengas en mente para cada uno de nosotros. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda clase de pus que pueda existir todavía en nuestros corazones. Que podamos ser purificados de toda clase de impureza espiritual. Y en este momento en que vamos a abrir tu palabra y vamos a predicar la misma, queremos que el Espíritu Santo nos socorra, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos pueda grabar en nuestras mentes las gloriosas verdades del cielo, que pueda escribir en las tablas de nuestros corazones cada verdad gloriosa que encontramos en ella, de tal manera que podamos perseverar hasta aquel día cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Oh Señor, ten compasión de nosotros. Oramos por todos aquellos que en la redondez de la tierra te buscan de veras y de todo corazón. Quiero pedirte por aquellos que se están poniendo el calzado del Evangelio para poder llevar tu palabra a muchas personas que no conocen. Y también oramos por aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y donde está terminantemente prohibido predicar de tu palabra. Oh Señor, que tú seas con ellos a pesar de las circunstancias adversas que tengan que pasar. Y nos encomendamos en tus brazos como somos y bendice este tema que se va a predicar ahora y que pueda esparcirse y diseminarse para beneficio y bendición de muchas personas que te buscan de veras y de todo corazón y quieren salir de la confusión de tal manera que la luz de tu palabra pueda brillar en sus corazones. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén
y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo al tema de esta noche. Hoy estamos felices porque podemos desarrollar la segunda parte del tema titulado ¿Por qué hay tantas denominaciones? Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este tema pero tan importantísimo, porque como dijimos en el tema anterior, esta pregunta le ha destrozado la cabeza a millones y millones de personas a lo largo de pero muchas generaciones. Es impresionante la cantidad de personas que se han hecho esa pregunta y han muerto incluso sin responderla. Es tremendo, mis amados. Pero hoy vamos a seguir estudiando a profundidad este tema pero tan importantísimo, de tal manera que podamos salir de esa confusión, ese océano de confusión espiritual en el cual millones y millones de personas se encuentran. Oh, mis amados, qué hermoso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos entonces a continuar con la segunda parte de el tema ¿por qué hay tantas denominaciones? En el tema anterior, en la primera parte, lo que más hicimos fue explicar y anotamos acá en la pizarra las diferentes razones. Hemos visto que hay 12 razones. Noten, hermanos, 12 razones hemos visto donde hemos colocado incluso cada razón. Al lado de cada razón le pusimos el versículo bíblico de tal manera que ustedes puedan corroborar con sus propias Biblias. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es mirar este tema a la luz de los jinetes del Apocalipsis. ¿Cómo? Sí, pero hermano, ¿qué está diciendo usted? Les voy a demostrar, hermanos, que este tema tiene mucho, pero mucho que ver con los jinetes de Apocalipsis capítulo 6. Oh, mis amados, nos vamos a gozar en esta noche. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver todos los versículos que vamos a ver ahora tienen que ver con el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿cuál fue el alcance de la verdad de Dios en la era apostólica, cuando el apóstol Pablo estaba vivo todavía, por la iglesia primitiva que estaba simbolizada por el caballo blanco? O sea, el caballo blanco de Apocalipsis 6 representa las victorias logradas por la iglesia primitiva cuando estaban vivos todavía los apóstoles del Señor Jesús. Eso, así a grandes rasgos, representa el caballo blanco, o sea, el primer jinete de Apocalipsis capítulo 6. Ahora, los versículos que vamos a mirar a continuación tienen mucho, pero mucho que ver con el primer jinete de Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a buscar los pasajes relacionados a eso. En primer lugar tenemos Colosenses.
Vamos a buscar este pasaje. Colosenses. Noten, hermanos, es impresionante lo rico que son los versículos que vamos a leer a continuación. En primer lugar tenemos Colosenses 1, 22 y 23. Vamos a saborear este versículo. Es un versículo de vida para vida. Es realmente sabroso y riquísimo lo que vamos a ver acá en el versículo 22 y 23. Colosenses capítulo 1, versículo, vamos a empezar en el 21 para agarrar un poco mejor el contexto. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y ahora viene, noten el versículo 22 en conexión con el 23, es una belleza lo que aparece acá. Dice, en su cuerpo de muerte por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Noten, el versículo 22 está hablando de la iglesia, pero una iglesia pura y sin mancha. De esa iglesia está hablando en el versículo 22. Y noten ahora la exhortación que aparece en el versículo 23. Clave gigantesca es lo que tenemos acá en el versículo 23. Noten, a esa iglesia que en el versículo 22 se dice que es sin mancha e irreprensible, noten la advertencia que le da el apóstol Pablo en el verso 23. Dice, si en verdad permanecéis fundado, ojo con esa palabrita, subrayen esa palabrita porque tiene un peso enorme. Si en verdad permanecéis fundado y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Noten, hermanos, cuál es la advertencia que el apóstol Pablo le da a esa iglesia representada por el caballo blanco en Colosenses 1, 23. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que deberían permanecer, ¿cómo tenían que permanecer? Firmes. Este detalle es clave. Ellos debían permanecer firmes y sin moverse. Esta palabrita es demasiado clave, mis amados. Y sin moverse, sin moveros, así dice, sin moveros, ¿de qué? De la verdad. O sea, en el versículo 23 se dice la mejor receta que el apóstol Pablo le podía haber dado a esa iglesia era esto. Ellos tenían que permanecer como firmes y sin moveros del mensaje. Subrayen estas tres palabras porque son exageradamente claves. Noten ahora. Vamos a unir ese pasaje con Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Noten, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 dice así. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten, esa iglesia es la iglesia representada por el caballo blanco, el primer jinete de Apocalipsis capítulo 6. El blanco es símbolo de pureza. Acá tenemos una iglesia que no se tenía que mover de los principios ni de la fe. Tenía que permanecer firme en la esperanza gloriosa del Evangelio. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la experiencia de la iglesia de la iglesia primitiva, representada por el primer jinete de Apocalipsis 6. Ahora, veamos lo que encontramos también en el capítulo 6, versículo 7. Noten, esta iglesia preciosa, pura y sin mancha, ¿cómo le iba a esta iglesia? En el versículo 7 dice cómo le iba. Noten, Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Noten, hermano, ¿qué pasaba con esta iglesia tan preciosa? Acá dice el versículo 7 que iba en aumento. Cada día se hacía más, pero más grande. Ahora, noten que otro pasaje interesante tenemos en Efesios. Efesios, noten el consejo precioso que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Noten lo que dice, hermano. Este pasaje es demasiado clave. Todos los versículos están conectados. Noten lo que dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Noten, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y ahora noten el versículo 3. Solícito en guardar la unidad. Ojo con eso. ¿Qué dice el versículo 3 que ellos tenían que guardar? Ellos tenían mucho, pero mucho que tener en cuenta la unidad. Ojo que esa palabrita tiene mucho que ver con esta pregunta. Noten, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora noten lo que dice el versículo 4. ¿Saben cómo comienza el versículo 4? El versículo 4 comienza así. Muchas iglesias ya existían en esa época. ¿Cómo? No, no puede ser. No puede ser porque estamos en el caballo blanco. Noten, hermanos, es imposible que el versículo 4 diga así. Al contrario, noten cómo dice, un cuerpo. ¿Cómo? ¿Cuánta iglesia había? Un cuerpo. Esa expresión, un cuerpo, no indica multitud de denominaciones. Ese versículo, un cuerpo, indica una sola iglesia. Clarito, mis amados, noten el versículo 4. Un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Noten ahora, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Ahora, noten, hermanos, lo que se viene ahora. Todos estos versículos que recién leímos era el ideal de Dios. Pero es impresionante, mis amados, lo que viene ahora. Lamentablemente, escuchen bien, lamentablemente esto duró poco. ¿Y saben por qué? Porque noten lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1 nos va a decir lamentablemente lo poco que duró. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 10 al 13. Lamentablemente el caballo blanco de Apocalipsis 6 duró poco. ¿Saben por qué? Porque noten lo que dice el versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1 del 10 en adelante dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ojo con ese detalle. Noten, ¿cuál era el ruego del apóstol Pablo? El ruego del apóstol Pablo es que todos tengan una misma mentalidad, que todos hablen y enseñen y prediquen una misma cosa. Y noten cómo sigue diciendo: y que no haya entre vosotros divisiones. Ahí está, mis amados. Ahí está la mano negra del diablo. Ahí está la mano negra de aquel que quería ensuciarle al caballo blanco. Noten lo que dice: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le dijo lo que aparece en el versículo 10? En el versículo 11 está el motivo. Noten: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Noten, hermanos, se estaba empezando a manchar la pureza del caballo blanco. Noten lo que dice en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Ahora noten cómo comienza el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Ahí está la pregunta clave. ¿Acaso está dividido Cristo en tantas denominaciones? Ahí está el punto clave. Ahora, ¿por qué? Noten, hermano, esta pregunta que nos vamos a formular ahora es clave. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos?
El Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo a que escriba todos los pasajes que ya leímos en relación al caballo blanco o a la iglesia primitiva. ¿Por qué razón? Noten, Judas, versículo 3. Judas, ya que Judas no tiene capítulos, solo versículos, vamos a leer el versículo 3. Acá nos vamos a dar cuenta por qué el apóstol, el Espíritu Santo le inspiró a Pablo para que escriba todos los versículos que ya leímos hace unos momentos en relación a la pureza del caballo blanco. Noten el versículo 3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, y acá viene, noten, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Quiere decir, mis amados, que la razón por la cual el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo a escribir todos los pasajes que ya vimos en relación a mantener pura la iglesia primitiva o el caballo blanco era porque ellos tenían que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, noten lo que dice también, lo que aparece también en Hechos capítulo 5, 28 y 29. Vamos a unir este pasaje con Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Noten lo que dice el versículo 28, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y noten la respuesta que le dan los apóstoles en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que, dicho de otra forma, para que la iglesia primitiva se pueda conservar pura, o como pusimos acá, permanecer firme y sin moveros de la esperanza o de los principios, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que, número uno, contender ardientemente por la fe. Y número dos, tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque si ellos hacían a la inversa, le obedecían primero a los hombres y después a Dios, lógico que la iglesia pura iba a dejar de ser pura. Ese caballo blanco se iba a convertir en un caballo negro. Esa era justamente lo que pasaba. Ahora, ¿qué estaba profetizado que iba a hacer Satanás para destruir el rebaño del Señor? ¿Ustedes creen, hermano, que Satanás estaba contento con todos los versículos que el apóstol Pablo escribió y que recién leímos? ¿Ustedes creen que no estaba en los planes de Satanás destrozar o contaminar esa iglesia tan preciosa? Que en el versículo 22 de Colosenses 1 se dice que estaba sin mancha e irreprensible. ¿Ustedes creen que Satanás se iba a quedar con los brazos cruzados sin
manchar y arruinar esa preciosa iglesia, ese precioso caballo blanco? No, mis amados. Ahora viene la respuesta a esta pregunta. ¿Qué estaba profetizado que iba a hacer Satanás para manchar la pureza del caballo blanco? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Ahora bien, noten, hermano, acá está lo que se profetizó que Satanás iba a hacer para destrozar el rebaño del Señor. Noten lo que dice el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y después sigue hablando. Oh, mis amados, acá estaba la táctica, la técnica de Satanás para arruinar el rebaño del Señor. Ahora, vamos a unir este versículo que recién leímos de segunda de Tesalonicenses 2:3, vamos a unir con el versículo 4 de Judas. Noten, hermanos, aquí encontramos, es tremendo este pasaje. Y díganme si no hay una conexión perfecta entre el versículo que recién leímos y este versículo 4 del libro de Judas. Dice así: porque algunos hombres han entrado, noten la palabrita que viene, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y noten las características que da de estos hombres. Hombres impíos. Y noten que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis amados, qué tremendo. Todo esto que hemos hablado ahora tiene que ver con el primer jinete, el primer caballo de Apocalipsis 6, el caballo blanco. Pero cuando pasamos al segundo caballo, nos encontramos con un caballo rojo. ¿Saben por qué el segundo caballo era rojo? Porque era símbolo de sangre. Satanás empezó a perseguir a la iglesia. Satanás empezó a usar la violencia, la fuerza, y empezó a perseguir y a matar a los hijos de Dios. Ese caballo rojo es símbolo de la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia que aparece en orden en Apocalipsis capítulo 2. Y saben, hermanos, ¿qué pasó? En el segundo caballo, el caballo rojo, que es el caballo de la persecución, el derramamiento de sangre. Ahí comienza la persecución que duró 10 años y que millones y millones de cristianos murieron por su fe. ¿Saben lo que pasó? En el 313, por medio de Constantino, que se conoce con el nombre del famoso decreto de Milán, en el 313 Constantino termina para la persecución. ¿Y saben por qué?
porque Satanás se dio cuenta que persiguiendo y matándole a los hijos de Dios, lejos de ganar, salía perdiendo, porque cada cristiano que moría se levantaban 100 y 200 para defender la verdad. Entonces Satanás dijo, tengo que cambiar la estrategia. Esta estrategia no me sirve. Este proyecto no me va a resultar. Tengo que cambiar la estrategia. Y llegamos entonces al tercer jinete, el tercer caballo de Apocalipsis, capítulo 6. Y el tercer caballo de Apocalipsis 6 tiene que ver con la tercera iglesia, que es Pérgamo. Oh, mis amados, con Pérgamo Satanás cambia la estrategia. ¿Y saben cuál es la estrategia que usa? La que recién leímos en el versículo 4. En el versículo 4 de Judas está la estrategia que Satanás utilizó en el tercer caballo, que corresponde a la tercera iglesia, o sea, la de Pérgamo. Oh, mis amados, ahora noten, en la visión panorámica de la historia que Dios le dio a Juan en Patmos, ¿qué iba a ocurrir con la iglesia en el cuarto caballo? Noten, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Siguiendo la secuencia, noten, hermano, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Dice así, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué hicieron los líderes de la época de la época de muerte espiritual y tiniebla de la iglesia? Noten, porque ahí en el cuarto caballo habla de la muerte espiritual. Ahí justamente está hablando de esa clase de muerte. Pero la pregunta es, ¿por qué vino esa muerte de la cual habla el cuarto jinete? Vamos a ver. ¿Por qué vino esa muerte? La respuesta la encontramos en Ezequiel capítulo 22. Vamos a buscar. Les voy a demostrar, mis amados, con este pasaje por qué vino esa muerte de la cual se nos habla en el capítulo, en el cuarto caballo de Apocalipsis. Para eso tenemos que buscar Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Noten, acá hay una clave tremenda. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Aquí tenemos una de las razones principales de la muerte espiritual de la cual nos habla el cuarto jinete de Apocalipsis 6. Dice así el versículo 26, Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. Ahí está. Ojo con ese detalle. Y contaminaron mi santuario. Otro detalle clave.
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Ojo con eso. Y ni tampoco distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo, como fruto de todo eso, he sido profanado en medio de ellos. Oh, mis amados, aquí tenemos una de las razones principales por la cual se produce la muerte espiritual, de la cual se nos habla en el cuarto jinete de Apocalipsis capítulo 6. Ahora, ¿qué actitud de los dirigentes de sus días condenó el Señor Jesús? Vamos a ver ahora que lo mismo que nos dice Ezequiel fue dicho nada más y nada menos que por el maestro de los maestros. Vayan conmigo a Mateo capítulo 15. Vamos a ver este pasaje porque aquí vamos a encontrar otra de las razones por las cuales viene la muerte espiritual. Mateo 15, 7 en adelante. Dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí está. Noten, hermano, acá encontramos otra de las razones por la cual viene la muerte espiritual. Ahora, ¿qué pasó en la época del tercer jinete de Apocalipsis 6? Veamos un poco el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 6. Noten lo que dice. Vamos a retroceder un poco del cuarto jinete. Vamos a retroceder al tercero. Dice el versículo 5 de la siguiente manera: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Ojo con ese detalle. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y sigue en el versículo 6. Pero noten, hermanos, lo que aparece ahora en Conflicto de los Siglos, página 53. Acá tenemos, mis amados, una descripción clarísima de lo que estaba pasando bajo el tercer jinete de Apocalipsis. Noten lo que dice. Conflicto de los Siglos, página 53, en el capítulo 3, titulado Una era de oscuridad espiritual. Dice así: poco a poco. ¿Cómo? Ojo con ese detalle, ¿eh? Poco a poco. Satanás nunca actúa con la velocidad del rayo. Mucho ojo con estos detalles. Poco a poco, primero solapadamente. Claro, está haciendo lo mismo que la serpiente. Es que es serpiente. Primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres. El misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa de un modo casi
imperceptible. Noten, hermanos, cómo Satanás sabe ser serpiente, porque dice de un modo imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Noten qué tremendo detalle. El espíritu de conformidad y de transacción, ojo con eso, fue restringido por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado, acá viene, noten, hermanos, qué caro que se paga el, 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 transgre- el ceder. Noten qué caro que se paga, noten. Dice, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Y acá viene una trampa espectacular fabricada por el enemigo. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. Noten, y el mundo, noten, disfrazado con capa de rectitud. Ahí está. Noten, hermano, cómo se introdujo el mundo en la iglesia. Acá dice disfrazado. Se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Oh, mis amados, todo eso estaba pasando justamente, ¿para qué? Para arruinar y dividir la iglesia de Cristo. Ahora, que como fruto de toda esta obra del misterio de iniquidad, o sea, el papado, que estaba profetizado que iba a ser este poder, porque todo lo que leímos recién estaba indicando que el papado estaba haciendo su obra de destrucción dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué estaba profetizado que iba a ser este poder? La respuesta la encontramos en Daniel 8:12. Vamos a buscar este pasaje. Este pasaje es clave, mis amados. Daniel capítulo 8. Noten, hermano, lo que vamos a leer ahora tiene mucho, pero mucho que ver con lo que con el tema que estamos tocando. Noten lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 12. Acá está. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y ahora viene. Ojo con el detalle que viene ahora, porque tiene un peso enorme. Y echó por tierra, ¿qué dice? ¿Qué dice que echó por tierra? La verdad. Noten, echó por tierra la verdad. Eso era una de las obras que iba a hacer este cuerno pequeño, o sea,
el papado. Ahora, vamos a conectar Daniel 8:12, vamos a conectar con Conflicto de los Siglos, página 70, y dice así: entre las causas principales que motivaron la ruptura entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue una de las causas por las cuales hubo una ruptura entre la verdadera iglesia de Cristo, la pura, la representada por el caballo blanco, y la iglesia de Roma? El odio de esta hacia el sábado bíblico. Ojo con eso. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada. Ojo con ese detalle. Mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Ahí está. Se obligó a las iglesias a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y las supersticiones que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban, ahora noten la palabrita que viene, se encontraban tan confundido. Ahí está, esa palabrita, tan confundidos, tiene mucho que ver con esto que está acá. Noten, tan confundido que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el diablo empezó a confundir las mentes? Empezó a utilizar ciertas técnicas para poder sembrar confusión en las personas. Esa fue la técnica del archienemigo. Ahora, como fruto de que el papado echó por tierra la verdad, ¿qué tenía que hacer Dios para restaurar la verdad? Esta pregunta es clave, mis amados. ¿Y saben dónde está la respuesta? La respuesta está en Apocalipsis 2:28. Tremendo pasaje. Vamos a ver, hermanos, en vista de toda esta obra satánica de echar por tierra la verdad, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Dios ahora? La respuesta la vamos a encontrar en el versículo 28 de Apocalipsis capítulo 2. Aquí está parte de la respuesta. Noten lo que dice: y le daré la estrella de la mañana. Oh, mis amados, qué hermoso versículo. Ahora, surge la pregunta: ¿cuál es la estrella de la mañana? Esta es una pregunta interesantísima. ¿Cuál es la estrella de la mañana de la cual habla Apocalipsis 2:28? Escuchen bien, hermano, lo que les voy a decir y que se les grabe en sus mentes. La estrella de la mañana de Apocalipsis 2:28 es John Wycliffe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y quién fue John Wycliffe? Juan Wycliffe fue el primero de la reforma
reforma protestante, el que dio el puntapié inicial a la reforma protestante. Y acá en el libro El conflicto de los siglos lo dice clarito, más clarito imposible. Acá dice claramente que la estrella de la mañana, noten, en el capítulo 5, lean la primera página del capítulo 5 del conflicto de los siglos y ahí dice claramente que John Wycliffe fue el lucero de la reforma. Él fue el primero que dio inicio a la reforma protestante. ¿Y por qué se tenía que dar la reforma protestante? Porque el papado había echado por tierra la verdad. Entonces, Dios ahora tenía que levantar un pueblo que restaure la verdad. Y cuando se empezó a levantar esa obra maravillosa, empezó nada más y nada menos con John Wycliffe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero noten, en el conflicto de los siglos también, y les voy a dar la página, dice en la página 158, vamos a leer esa cita. Es una cita gloriosa. Conflicto de los siglos 158 dice que la reforma no terminó con Lutero. Noten, conflicto de los siglos 158. Espectacular esta declaración. Dice así: la reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo se tiene que seguir la obra de restaurar la verdad que el papado echó por tierra? Acá lo dice, hasta el fin del mundo. Noten, Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero, acá viene un pero que es tremendo, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Noten, hermano, Lutero no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Entonces, si Lutero no recibió toda la luz, quiere decir entonces que Dios tenía que levantar otro pueblo para que continúe la misma obra. Oh, mis amados, y ahora sí, ahora llegamos a un detalle crucial. ¿Cuáles son los versículos que calzan perfectamente con el restaurar las verdades que el cuerno pequeño echó por tierra? Ahora, yo les voy a anotar acá en la pizarra 3 versículos claves, 3 versículos que tienen mucho, pero mucho que ver con este tema. Noten, el primer versículo es Proverbios capítulo 4, versículo 18. El otro pasaje es Oseas capítulo 6, versículo 3. Y también tenemos Isaías capítulo 28, versículo 13. Este pasaje también es clave.
Noten, hermano, de este versículo vamos a sacar un detalle crucial. Ahora, vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, ojo con eso, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Noten, o sea que Proverbios 4:18 tiene mucho, pero mucho que ver con la restauración de la verdad. ¿Por qué? Porque dice claramente el conflicto de los siglos que la obra de Lutero, de la reforma no terminó con Lutero. No, y si la reforma no terminó con Lutero, quiere decir que hay otras verdades que tienen que ser restauradas después de la muerte de este predicador alemán. Entonces, Proverbios 4:18 tiene mucho, pero mucho que ver con la reforma protestante. Pero a eso tenemos que añadirle Oseas 6:3. Y Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer la verdad. Ahora, veamos un poco Isaías 28:13. En Isaías 28:13 vamos a encontrar un detalle que es súper, pero súper interesante. Isaías 28:13 dice así: la palabra de Dios le será mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea. Noten, y ahora viene, noten, la palabra pues de Jehová le será mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora. Subrayemos este detalle porque nos va a servir bastante. Dice: un poquito allí, otro poquito allá. Ahora, vamos a aclarar eso. ¿Qué significa eso? Un poquito aquí, otro poquito allá. Eso quiere decir que todas las iglesias, que se levantaron en la Reforma Protestante, los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, todas las iglesias rescataron una verdad que el cuerno pequeño había echado por tierra. Todas las iglesias que surgieron de la Reforma Protestante tenían el propósito de rescatar esas verdades que habían sido embarradas en el polvo. Ahora, noten lo que encontramos en Isaías también. ¿Sabían ustedes que el profeta Isaías había predicho la restauración de la verdad? Vamos a buscar esos pasajes. Isaías 61:4. Noten, no olviden esa expresión de Isaías 28:13, un poquito aquí, otro poquito allá, porque es demasiado clave. Ahora, vamos a ir a el hecho de que estaba profetizado la restauración de la verdad. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 61 de Isaías, el versículo 4. Isaías 61:4. Este pasaje, hermano, es la profecía de que se iba a restaurar las verdades del Evangelio. Dice el versículo 4: reedificarán las ruinas antiguas
y levantarán los asolamientos primeros. Y ahora viene una palabrita clave. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Oh, mis amados, aquí encontramos la profecía que decía que las verdades del cielo iban a ser restauradas. Esas verdades comenzaron a ser restauradas desde que se levanta la reforma protestante, comenzando con Wycliffe y siguiendo por todos los reformadores que vinieron después de él. Ahora, también tenemos en Isaías 58, versículo 12, la misma verdad. Dice Isaías 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora les voy a demostrar con una cita inspirada que la señora White usa. Isaías 61, 4 y también Isaías 58, 12 para hablar de que las verdades del cielo tenían que ser restauradas. Noten lo que dice Profetas y Reyes, página 499 y página 500. Dice, la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Esdras y Nehemías, nos presentan un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. ¿Qué dice acá? Acá dice que la obra que hicieron tanto Esdras como Nehemías era un tipo, era un símbolo ¿de qué? De la restauración espiritual que debía realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Y luego de decir eso, adivinen qué versículo cita. Isaías 61, 4 y Isaías 58, 12. Noten, dice, el profeta describe así a un pueblo que en tiempo de apartamiento general de la verdad y la justicia, procura restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios. Qué extraordinario, hermano. Ahora, noten, vamos a poner algunos ejemplos solamente. Los valdenses restauraron la verdad de que la palabra de Dios es el fundamento de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Los valdenses hicieron eso. Ellos restauraron esa verdad que el cuerno pequeño había echado por tierra. Otro, Juan Hus. A Juan Hus se le mostró que la obediencia a Dios debe estar antes que la obediencia a la iglesia. ¡Qué tremenda verdad! La que hace rato leímos en Hechos. Los anabautistas, la verdad sobre el bautismo por inmersión en adultos.
Noten, los miembros de esa iglesia, los anabautistas, justamente levantaron y restauraron la verdad del bautismo. Luego le tenemos a Juan Wesley, que sacó a luz la verdad sobre la santificación. Otro detalle crucial para todo cristiano. Y finalmente le tenemos a los adventistas restaurando ¿qué cosa? La verdad del sábado, el santuario, el estado de los muertos y la segunda venida de Cristo. Oh, mis amados, aquí está justamente la razón por la cual surgieron tantas denominaciones. O sea, que cuando Isaías dice un poquito aquí, otro poquito allá, eso calza perfectamente con lo que recién vimos. Cada iglesia que se iba levantando iba siendo una herramienta en las manos del Señor para restaurar verdades que el papado había echado por tierra. Pero no termina acá la cosa. Va a llegar un momento en que se va a pegar un grito. Va a llegar un momento en que se va a dar un grito. Y ese grito lo encontramos en Apocalipsis 18. Vamos a buscar este pasaje, porque vamos a leer dos pasajes más y con esto terminamos esta presentación. Va a llegar un momento, mis amados, que se va a dar un grito tremendo. Y ese grito aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Qué dice ese grito? El propósito de ese grito es que todos los que están esparcidos por diferentes denominaciones puedan salir de allí de tal manera a que se cumpla lo que dice Juan 10:16. Juan 10:16 te dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo llamar y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, unan ese versículo 10:16 de Juan 10:16, unan con Apocalipsis 18:2. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo llamar y oirán mi voz. Ahora surge, ¿qué voz? ¿Qué voz es la que van a oír? La voz que aparece en el versículo 2 de Apocalipsis 18. Esa es la voz que van a oír para que se pueda cumplir el versículo 16. Noten, Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y noten el versículo 4. El versículo 4 es la voz de
del versículo 16 de Juan 10, porque dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Qué voz? La voz que aparece en el versículo 4. Porque si ellos no escuchan la voz que aparece en el versículo 4, jamás se va a cumplir Juan 10:16. Para que exista un solo rebaño y un solo pastor, se tiene que escuchar el grito de Apocalipsis 18, 2 al 4. Y noten lo que dice el 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Noten, hermano, ahí está. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oh, mis amados, para que se pueda cumplir Juan 10:16, que dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, se tiene que dar el grito de Apocalipsis 18. Oh, mis amados, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Ojalá podamos ser nosotros los que Dios utilice para dar este grito, de tal manera que podamos colaborar en el cumplimiento del versículo 16 de Juan capítulo 10, porque va a llegar un momento que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Que Dios te bendiga ricamente. Y vamos a orar para pedirle al Señor que pueda grabar este tema en nuestros corazones, en nuestra mente. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por este precioso manjar espiritual que hemos podido saborear en esta noche. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Te necesitamos mucho, Señor. Ven a nosotros, que podamos ser fortalecidos y tonificados por ti, que podamos recibir tu fuerza, tu socorro, tu auxilio. Oh Señor, bendice a todos los hermanos que en diferentes partes del mundo te buscan de veras, de todo corazón. Que tú seas, Señor, con aquellos que por predicar tu palabra están siendo amenazados o perseguidos, ya que ellos te necesitan más que nosotros. Nos sometemos a ti por completo. Permite, Señor, que estos mensajes se puedan expandir y diseminar por todas partes, de tal manera que puedan llegar no solamente a muchos hogares, sino a muchos corazones. Nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.